Ok, buenas noches, jóvenes. Vamos a compartir el tema que vamos a trabajar. La semana pasada nos quedamos en el capítulo anterior, ahora estamos en este capítulo 15. Nos quedó pendiente un par de ejercicios, pero creo que con el repaso de ayer, que también ya está grabado, ¿no es cierto?, en el aula virtual, que lo pueden ver, valdría la pena que nos ahorremos ese tema, si les parece, ¿no? Eso, no el tema, sino eso, un par de ejercicios que nos faltaba resolver, ¿no? Y empecemos con este tema que tiene dos partes, tiene, esperemos terminar hoy día, y el día viernes trabajaremos la segunda parte, ¿no?, de este tema, llamada de distribuciones de probabilidad. Yo les adelanto la idea que de repente hay algunos conceptos que si son relativamente novedosos o algunas aplicaciones que solamente le voy a mostrar como teóricas, ¿no? Cuando ustedes estén haciendo su investigación, van a recordarlo, ¿no? Van a revisarlo, a ver qué utilidad tiene para poder adaptarlo a su propia investigación, ¿no? A estas alturas espero que se entienda lo que voy a decir a continuación. Cuando uno trabaja una investigación, ¿no es cierto?, que tenga el rasgo o característica preponderantemente, llamemos, cuantitativa, ¿no? Si ustedes han revisado un libro que se llama Metodología de la Investigación, que es de 3 autores, pero el principal autor es Roberto Hernández Sampieri, ¿no?, que yo es muy accesible y además lo pueden encontrar en internet con lo que les he mencionado. Pongan Metodología de la Investigación Científica y el autor es Roberto Hernández Sampieri, y les recomiendo que puedan grabarlo, bajarlo como se dice, la 6ª edición, ¿ya? La 6ª edición, que es la última del año 2018. No tengo conocimiento que tenga 7ª edición. Ya desde la 2ª edición era todo un éxito, ¿no?, acá en el Perú, a tal grado que ha venido, nos ha visitado varias veces a Perú, ¿no? Ha sido invitado por varias universidades. Y tiene además otras publicaciones, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco ya decanta de que una investigación puede ser cuantitativa y cualitativa y también mixta, ¿no? Entonces, en la versión del año 2018, que es la 6ª edición, ya hace esa diferenciación. Por eso le digo que es lo que voy a comentar a continuación es para una investigación preponderantemente cuantitativa. La experiencia del tiempo con este tipo de trabajo de investigación me dice que en el área de las ciencias económicas, contables, administrativas, hay una preponderancia cuantitativa, ¿ya?, en la investigación. En las ciencias humanas, en las ciencias sociales, de repente es una discusión qué es lo que más predomina, entonces hay esos matices, ¿no? Pero en general la que predomina son las cuantitativas, ¿no? Ok. ¿Y qué significa eso? Cuando ustedes hacen el tratamiento estadístico cuantitativo. Entonces, decía, ¿no?, en su proyecto, en su investigación, va a haber un capítulo del trabajo de investigación en el que van a hacer el procedimiento de los datos, ¿no?, el tratamiento de los datos. Entonces, yo cuando hago una evaluación de proyectos o de tesis, yo le digo, ¿cuál es el tratamiento estadístico descriptivo que me presenta?, ¿no?, ¿cuál es el trabajo que tiene? ¿Y cuál es el tratamiento estadístico inferencial que ustedes están proponiendo, ¿no?
Pues dependiendo de esas dos resultados es que pueden hacer el tratamiento adecuado y finalmente terminan la investigación, ¿no? Junto a eso, lo que yo les solicito a los que están haciendo investigación es, eso ya es un estilo que cada profesor puede trabajar, es que tenga, ¿no es cierto?, una primera presentación que se le va a llamar o denominar matriz de consistencia en su investigación. Una segunda es una matriz de operacionalización, donde ya se acerca la estadística, ¿no? Y una tercera matriz se le puede llamar matriz de datos, o lo que en informática le llaman data, ¿no es cierto? No sé si data se escribe así, D-A-T-A, pero en inglés no sé cómo se pronuncia, pero yo le digo data, ¿no? O simplemente una matriz de datos. Entonces, con esas dos últimas matrices, la matriz de operacionalización y la matriz de datos, uno ya tiene el resumen de todo el trabajo que hacen en su investigación, ¿no? Entonces, ahí, en esa parte, es donde ustedes van a trabajar lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Bueno, no es que lo anterior dicho en este curso no lo van a ver, sino que, digamos, es lo más conocido, ¿no? Que es la parte de estadística descriptiva, ¿no? ¿Qué es la estadística descriptiva? Formar tablas y gráficos, ya está, ¿no? Básicamente. Pero en esta parte ya estamos, ya con la introducción a lo que hemos hecho de probabilidades, ya vemos la segunda parte de esta presentación de datos, que es la estadística inferencial. Con esto no terminamos el trabajo de conocer la estadística inferencial, sino damos, digamos, el inicio ahí, ¿no? Hay otras condiciones más que por tiempo no lo trabajamos, pero se debe tomar en cuenta, ¿no? Ok, entonces, dado esa larga presentación que acabo de hacer, de unos 10 minutos, entremos a lo que se va a llamar variable aleatoria y distribuciones de probabilidad. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a trabajar es a qué se le da variables aleatorias discretas. Y después vamos a ver distribución de probabilidad y vamos a empezar con alguna de ellas, que en general lo vamos a llamar variables de distribuciones discretas, ¿no? Y vamos a empezar con la binomial. Yo creo que la distribución binomial es clave y las siguientes son de alguna manera derivaciones que se tienen, también son útiles, y vamos a tratar de hacer un esfuerzo para poder explicarles alguna de estas aplicaciones. La distribución de Poisson y la distribución hipergeométrica, ¿no? En el segundo grupo de esta diapositiva está lo que viene a ser la distribución de probabilidades continuas, ¿no? Pero bueno, continuemos. Entonces, ¿qué significa una variable aleatoria? ¿No? Es una distribución numérica del resultado de un experimento, ¿no? Tal como ustedes lo han hecho y espero que nos demos un pequeño tiempo para ver lo que han hecho lanzando la moneda, ¿no es cierto? Que les pedí la semana pasada, ¿no? Es decir, una variable aleatoria asocia un valor numérico con cada resultado experimental posible, ¿no? ¿Cuántas veces me salió cara? ¿No es cierto? Es una variable aleatoria que refleja un número, ¿no? Y en base a esta variable aleatoria se puede clasificar en dos tipos. El tipo que se llama discreta y continua, dependiendo de los valores numéricos que se asumen, ¿no? Formalmente. Y acá recordamos a qué hemos llamado, ¿no es cierto?, las variables cuantitativas que llamamos discretas y continuas. La definición de discreta y continua sigue siendo la misma, ¿no? Solo que acá ahora se le llama variable aleatoria discreta, variable aleatoria continua. ¿Ok? Y la palabra variable es el mismo concepto que hemos trabajado y la palabra aleatoria es, recuerden, porque es un concepto que se introduce con la probabilidad. Ok. Entonces, veamos primero una variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, cuando puede asumir una cantidad finita de valores o una sucesión infinita de valores como por ejemplo 0, 1, 2, 3, se llama variable aleatoria discreta. ¿Ok? Entonces ahí ponemos algunos ejemplos, ¿no? El experimento
es la que está en la primera columna, la variable aleatoria la definición, los posibles valores al lado derecho. Ese esquema lo hemos trabajado en las primeras semanas de clase, pero simplemente lo hemos llamado variable y su operacionalización. De alguna manera, esto significa eso, ¿ya? Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4 ejemplos, ¿no? Llamar a 5 clientes, ese es mi experimento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la variable X aleatoria que yo defino? El número de clientes, ¿no es cierto?, que hacen un pedido, ¿no? Nada más. Valores posibles de la variable aleatoria, desde 0 hasta 5. 0, 1, porque son clientes, el número de clientes es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. 0, nunca me llamaron, y un cliente me llamó durante una hora, durante un día, qué sé yo, ¿no? 1, porque puede haberme llamado un cliente, o 2, o 3, o 4, o 5 clientes, ¿no? Y eso hay varias formas de medirlo, ¿no es cierto? Los que conocen algo, lo que se llama el call center, ¿no? Se llama. El centro de llamadas sería la traducción, ¿no es cierto? Bueno, ahí te pagan también por eficiencia, ¿no? Por el mínimo de atenciones a clientes que debes tener, en fin, ¿no? Y entiendo que además hay libres, call center libres, o también call center contratados por empresas. Que yo sepa, todas las llamadas que nos hacen, digamos, las instituciones bancarias u otro tipo de empresas son pues a través de los call centers, ¿no? Ok. Entonces, a eso se le llama la variable aleatoria discreta, ¿no es cierto? Por este tipo de operacionalización que está acá, ¿ok? Un segundo ejemplo, ¿no? Inspeccionar un embarque de 50 PC, computadoras personales me refiero, ¿no? Entonces, claro, hay un controlador, un chequeador, ¿no es cierto? Que la empresa envía, ¿no es cierto?, para chequear. Dice, número de PC defectuoso sería la variable X, que es la intención del trabajo de la función de esa persona, ¿no? Y los valores posibles de esta variable aleatoria será pues de 0 a 50. Un lote habrá pues 0 fallas, 0 equipos defectuosos. En un lote puede haber 1, en otro lote puede haber 2, etcétera, ¿no? Y técnicamente o formalmente, si hay un lote, un embarque de 50 computadoras, puede haber hasta 50 defectuosos. Bueno, ese sería el colmo de la mala suerte, ¿no es cierto? Pero puede ocurrir, ¿no? En fin, esa es la forma como yo identifico los valores. Y son discretas porque son computadoras defectuosas, ¿no? Acá no me dicen qué tipo de defectos tiene que ser, sí, que ya sería pues otra característica, ¿no es cierto?, de los defectos. Bueno, una computadora tiene varias. Finalmente, si yo adquiero una, quiero que todo el paquete que se define como computadora personal estén bien, ¿no es cierto?, estén funcionando. Si le falta un tornillito, le falta, está movido, digamos, la pantalla, ¿no?, del monitor, o la pantalla del monitor, o está chancada, ¿no es cierto?, la fuente de alimentación de la PC, bueno, ese es defectuoso, pues. No interesa ya el tipo de defecto, lo que quiero es cuántas son defectuosas, ¿no? Otro estudio, otra investigación será, pues, cuáles son los tipos de defectos, ¿no? Pero en este caso, hemos definido el número de computadoras defectuosas, nada más, ¿no? Ok, ese es el segundo ejemplo de variable aleatoria discreta. Un tercer ejemplo es el funcionamiento de un restaurante durante un día. ¿Qué es lo que quiero determinar? Número de clientes, ¿no? Entonces acá también sigue siendo, bueno, pueden tener pues la mala suerte de que durante el día, ¿no? No entre ningún cliente, ¿no? O entre 1, 2, 3 y punto suspensivo, no se sabe. Aunque ese punto suspensivo es relativo porque ustedes saben, depende pues el tipo de restaurante, ¿no es cierto? La capacidad instalada, el día, etcétera, ¿no? De igual manera, sigue siendo discreta porque es como contar, ¿no es cierto? Solo que es hasta infinito, ¿no?
Y ese infinito es relativo, como vuelvo a repetir, siempre tiene un tope, ¿no? Solo que no se sabe, pues, ¿no es cierto? Un día pueden entrar 200 clientes, otro día pueden entrar 250, ¿no? Otro día pueden entrar apenas 10 clientes, ¿no? Depende del día, ¿ok? Pero en cuanto a restaurante, pero en vez de funcionamiento de un restaurante puede ser de un, ah, de un negocio X, ¿no es cierto? Y eso ya hay forma de contar, ¿no es cierto? El, en estas tiendas, ¿no es cierto? En las tiendas comerciales grandes, hay empresas que tienen dos portales, dos columnas, que cuando ustedes entran, ¿no? Una campanita, ting dong o algo por el estilo. ¿Qué significa que lo están contando, ¿no? Y ahí tiene algo, un interesante, ¿cuántos entran? ¿No? ¿Cuántos entran al negocio, ¿no es cierto? Y además está en cuenta cuántos están saliendo. Entonces, por la diferencia, saben cuántos hay dentro del local, dentro del ambiente, y ahora con mayor razón porque hay un aforo determinado, ¿no es cierto? Y así no tuviéramos la pandemia, también hay un aforo determinado, no puede entrar de manera infinita a un local, ¿no? Entonces, esos dos postes, ¿no es cierto? Esas dos columnas nos cuentan el acceso y el retiro, ¿no? Ya están contando cuántas personas entran, ¿no? Ojo, la variable no es de que si consumen o compran algún producto, ¿no es cierto? Simplemente es cuántos ingresan, ¿no es cierto? Cuántos clientes han tenido. Claro, la mayoría de los casos, cuando entra un cliente, probablemente compre, ¿no es cierto? O sea, ya ese es otro estudio que también puede hacerse. En este caso, es cuál es el número de clientes que se tiene y que es una cantidad entera, puntos suspensivos, ¿no es cierto? No se sabe cuántos podrían entrar. Y el cuarto y el último ejemplo en este caso es vender un automóvil, ¿no? Y yo he definido, ¿no es cierto?, de que sea el sexo del cliente. Ya está. Esa es la variable aleatoria que yo identifico. Y le llamo 1 al hombre y 2 a la mujer. Creo que eso ya lo hemos visto en otra oportunidad en las primeras semanas del curso, ¿no? En este último ejemplo de vender un automóvil, yo también puedo construir otra variable aleatoria, ¿no? En este caso he puesto sexo del cliente, pero ¿qué otra variable podría utilizar, por ejemplo? Hay clientes que son institucionales y hay clientes que son personales, ¿no? Privados, digamos, ¿no? Individuales, mejor, ¿no? Entonces, puedo también clasificarlo ese tipo, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cliente tengo? ¿No? Y por ahí Ever me dice que también es apropiado. Otro tipo de variable aleatoria es la edad, ¿no es cierto? La edad. Y así, ¿no es cierto? Yo puedo definir esa variable aleatoria, ¿no? Como tal. La operacionalización que sea discreta está cuantificándolo, ¿no es cierto? Nada más. Ok. Espero que de alguna manera esto me permita identificar o definir qué cosa es una variable aleatoria que tenga el carácter discreta, ¿no es cierto? Entonces, acá un poco hemos seleccionado algunas preguntas que son más de carácter que podríamos resolverlo con la matemática que conocemos, ¿no? La segunda parte, que es para continuar, sí hay un poco más de matemáticas, simplemente lo vamos a mostrar, ¿no? Porque al final esto acá solamente me está permitiendo construir, identificar cómo se construyen esas variables, cómo se cuantifica. Y más adelante, como les he dicho, ya cuando ustedes estén desarrollando su investigación y por lo tanto llevando los cursos de metodología de la investigación, se utilizan tablas ya. Ya no es necesario hacer los cálculos como estamos haciendo ahora, por ejemplo. ¿Ya? En la vieja época, a ver, recuerden ustedes, ¿no? En mi época, cuando nos pedían calcular las funciones trigonométricas, ¿no? No usábamos nosotros artificios matemáticos para hallar su valor y usar límites, por ejemplo. ¿Qué hacíamos? Usábamos una tabla, ¿no?
cierto? Se usaba una tabla trigonométrica, ¿no? Y si no había un valor exacto, lo que hacíamos era interpolar, ¿no? No sé, pues esa es mi época. Estoy hablando de mi época escolar, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y después aparece la calculadora, ¿no es cierto? Y estoy refiriendo ya a la famosa calculadora científica. Pero las funciones trigonométricas ya no necesitábamos usar una tabla y mucho menos usar... Sumida, por ejemplo, los incidentes que pueden ver en estas áreas, ¿no? Digamos, Silencio, por favor. Se le fue el audio a la señorita Helen. Bueno, entonces ahora se utiliza, ya no se usa tablas, pues, ¿no? Ni se hace interpolaciones, nada, ¿no es cierto? Directamente uno utiliza una calculadora digital y ya está, no se preocupe, señorita. Y sale, ¿no es cierto?, de manera directa. Entonces, algo similar va a ocurrir con este tipo de distribuciones, que antes no necesitamos hacer las demostraciones y calcular cada valor que nos pidan, cada resultado que nos pidan. Basta utilizar tablas. ¿Ya? Vamos a ver si es que nos acomodamos a buscar algunas tablas, ¿no? O sea, algunos valores. Bueno, entonces en este caso, no, podemos calcularlo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dicen acá? Sea X la variable aleatoria discreta cuya distribución de probabilidad es la que está definida por esta función f de x, ¿no? Que es la probabilidad de x para obtener los valores de x correspondientes, ¿no? Se puede leer de esa forma. Y si función es kx cuadrado para x igual 0, 1, 2 y 3. Eso yo defino, lo construyo esa función, ¿no? Y para cualquier otro valor de x, la función es 0, ¿no? Entonces acá estoy desagregando en dos partes la función. Para un determinado rango de valores y para el resto de valores no existe, ¿no? Solamente lo acoto de esta forma. ¿Okay? Entonces me piden, dado esta función, me piden encuentre el valor para x igual a 2. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar el valor de k, que no lo conozco. Ese valor de k dice, ¿no? ¿Cómo lo puedo calcular? Recordando, ¿no es cierto?, que hay una propiedad que la suma de todos los valores de un evento es igual a 1, nada más. Entonces, como acá tengo kx cuadrado para 4 valores de x, simplemente lo reemplazo. La sumatoria de esos valores, de esa función, ¿cómo se llama? Kx cuadrado. Kx cuadrado. Reemplazo k por el primer valor de x es 0 al cuadrado, más k, el segundo valor de x es 1 al cuadrado, más k por el tercer valor de x, que es 2 al cuadrado, más el último valor, ¿no es cierto?, que es x igual a 3, de k por 3 al cuadrado, ¿no? Y todo esto es igual a 1. Entonces, k por 0 al cuadrado se anula, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. 1k, 4k, y acá tengo 9k. Entonces, yo les pediría por favor que hagan el cálculo. Acá hay 1 más 4 más 9, ¿no? Entonces es 14. 14k es igual a 1. K sería 1 sobre 14. Entonces lo que estoy descubriendo es que esa función, ¿no es cierto?, es k por x cuadrado. O sea, k es 1 sobre 14x cuadrado para estos valores de x y para otros valores de x es 0, ¿no? ¿Qué me están pidiendo calcular? Para x igual a 2. Reemplazo. Para x igual a 2, 1 sobre 14 por 2 al cuadrado, 4 sobre 14, 2 sobre 7. De la probabilidad, ¿no?, en esta distribución de probabilidades para x igual a 2 es 2 séptimos, nada más, ¿no? Podría hallar, yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad cuando x valga 5? Acá. Para x igual a 5, ¿cuánto valdría? 0. No existe. Es imposible calcularlo, ¿no? Para x igual a 1. Para x igual a 1 tendría que reemplazarlo acá, porque 1 sí es un valor, ¿no es cierto? 1 sobre 14 por 1 al cuadrado es 1, 1 sobre 14, ¿no? La probabilidad para x igual a 1 sería 1 sobre 14, ¿no? Entonces podría hallar y hacer una tablita incluso, ¿no? Acá podrían ustedes construir una tablita, ¿no es cierto? Decir, ¿cuál es la probabilidad para x igual a 0, para x igual a 1, para x igual a 2 y x igual a 3? No hay más valor.
Para el resto de valores de X, esa probabilidad se llama 0. ¿Ok? ¿Cómo se obtiene esta probabilidad o distribución de probabilidad? Depende del fenómeno que uno estudia, ¿no es cierto? Las características que uno estudia. Nosotros hemos hecho el caso de la moneda, el caso del dado y el caso de los naipes, ¿no es cierto? Ok. ¿Y cómo lo hemos encontrado? A partir de lo empírico, de lo práctico, ¿qué cosa es una moneda? Ah, la moneda tiene cara y sello. Ok. ¿No? ¿Un dado qué tiene? El dado convencional tiene del 1 al 6, nada más. Yo he podido definir eso acá también, como el lanzamiento de una moneda, pero ya es conocido. Y después el de los naipes, ¿no es cierto? Como una distribución más compleja. Y así podemos construir otros modelos en función de lo empírico, ¿no? Y acá vale la pena señalarles que hay, llamemos, dos maneras, diríamos, de deducir fórmulas, ¿no? Uno, lo que estamos señalando acá, que es empírico, y otro es con construcción matemática, ¿no? Entonces hay matemáticos que han deducido modelos o fórmulas interesantes solo conjeturando, ¿no es cierto? Matemáticamente las cosas. Y otros que lo han hecho por la vía práctica, ¿no? O sea, haciendo pruebas o experimentos, ¿no? Esto de acá generalmente ha sido por experimentos, ¿no? De cualquier fenómeno que se estudie. Ok, primer ejemplo. Acá el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Que está en un poco empírico. Dice, un lote de 5 artículos, 3 son defectuosos y 2 aceptables. ¿Ok? Entonces dice, se toma una muestra aleatoria sin reemplazo de 2 artículos, ¿no? Entonces, encuentre la distribución de probabilidades de la variable aleatoria. Eso ya lo hemos hecho sobre todo con la moneda, ¿no? Y con un dado. Eso ya lo hemos hecho. En el caso de la moneda hemos hecho varios casos incluso, ¿no? Entonces acá lo que podemos hacer es, de los 5 artículos, llamamos, ¿no es cierto?, de manera sencilla, A, B y C, artículos defectuosos, D y E, artículos aceptables, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo ustedes creen que como son un valor pequeño, ¿no es cierto?, podemos hacerlo de manera empírica, si gustan, o también, si gustan, lo podemos hacer de manera, con la fórmula que hemos aprendido con el análisis combinatorio, ¿no? O por extensión de cómo hemos hecho esta como teoría de conjuntos, ¿no? O con la tabla, ¿sí? Entonces empecemos con lo más sencillo, ¿no? Entonces hicimos un ejemplo cuando empezamos esta parte de análisis combinatorio. Díganme ustedes, ¿no es cierto?, la cantidad de formas diferentes de obtener la muestra de 2 artículos cualesquiera. Es esto, ¿no? Es 10. ¿No? Porque de los 5 elementos hay 2 que son aceptables, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quiero buscar, o sea, las aceptables. ¿Sí? Son 10, y ese es el total. No sé si me están captando la idea. Si me permiten, entonces vamos a hacer el uso de vamos a cambiar de cámara, ¿ya? Para que... Sí, vamos a dejar de compartir, y ustedes ya saben que tienen que buscar el anclaje, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, si gustan, esto lo bajamos un poquito más, ¿no es cierto? Hasta ahí nomás, ¿no? Están viendo mi alcohol, ¿no? Otro detalle más. Entonces, y están viendo la sombra de mi pantalla.
lo que está diciéndome acá es lo siguiente, ¿no es cierto? Que hemos identificado con A, ¿no? Con la letra A, ¿no? La letra B y la letra C, los artículos defectuosos, ¿no? Eso es lo que me dice. Y se ha detectado con la letra D y E los artículos aceptables, ¿no? O los no defectuosos, si quieren, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cantidad de formas diferentes de obtener la muestra de dos artículos cualesquiera. ¿Cuáles serían? ¿No? Entonces, hagamos lo siguiente, ¿no? Esto lo hemos hecho, ¿eh? ¿Cómo hacen ustedes parejas? ¿No? A ver, ¿cómo lo diferenciamos? Entonces, D con E, voy a ponerle el color rojo, ¿ya? Para que se vea nada más. O sea, ¿cuáles serían todas las posibles parejas en total, ¿no es cierto? 2 a 2. Sería A con B, ¿no? A con C, ya está, ¿no es cierto? Y después es A con D, ¿qué más? Y después sería A con E, ¿no? Los voy diferenciando. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4 formas de seleccionar A con cada uno de los, del resto, ¿no? Después, ¿qué más? Hay B, B con C, después hay B con D, ¿no es cierto? Y después hay B con E, ¿no? B con E. Ya está. Ya van 2, 4, 7 formas. ¿Qué más me falta? La C con la D, con D, ¿no? la C con B, Y con C con E. E. C con E, ¿no es cierto? ¿Hay algo más que combinar o no? 1, D 2, con 3, E. 4, 5. Muy bien, D con. El último que falta es D con E, ¿no? Entonces, como son cantidades pequeñas, hay un total de N igual a 5 nada más, ¿no es cierto? N igual a 5. Y el K es igual a 2. Es fácil. Entonces, hemos identificado solamente para diferenciar defectuosos aceptables hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro. Pero matemáticamente, ¿cómo se calcula esto? Ya sabemos, combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2, ¿no? Podríamos haberlo calculado así. Lo que estoy representando acá es la forma como yo selecciono. ¿Cuáles son? ¿No es cierto? Y acá, ¿qué cosa hemos identificado? ¿No es cierto? La cantidad, ¿cuántos hay? Y eso decimos que es igual a 5 por 4, 1 por 2, ¿no es cierto? Sacamos mitad, ¿no? Se ve un poquito. Mitad y esto me sale 10, ¿no? A la justa se ve creo el 10, ¿no? Ya está. Ahí está el 10. ¿Sí? Ahí están los 10. Entonces, estos son cuáles y esto es cuánto, ¿no es cierto? Cuánto se obtiene. ¿Ok? Esa es una manera de hacerlo. Y la otra forma, como está escrito en... ¿no? Es el espacio muestral S y todas las parejas, ¿no? A con B, A con C, y etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cuántos son? En total, N es igual a 10. Eso ya lo acabamos de ver así, ¿no? De esta forma. Ok. Entonces, se define, como yo quiero extraer a 2, ¿no? Quiero extraer a 2, definen, recuerdo que decíamos cuando sacamos la moneda, sea el número de caras, ¿no es cierto? Acá también yo defino, ¿no es cierto? X, dice, es la variable aleatoria discreta que tiene valores 0, 1 y 2 nada más. Ya lo defino, ¿no? Es la cantidad de artículos defectuosos, ¿no? Esa es la parte operativa, porque recuerden que el enunciado dice, asumo que ustedes están leyendo la diapositiva también, si se encuentra la distribución de probabilidades de la variable aleatoria, donde X es la cantidad de artículos defectuosos que se obtienen en la muestra, ¿no? Entonces, ese es el número defectuoso, nada más. ¿Sí? Ok, entonces todo este cuadro es
para construir, ¿no es cierto?, esa distribución. Nada más. Ok. ¿Qué cosa es X? Repito, artículos defectuosos, ¿no es cierto? ¿Sí? Artículos defectuosos. Muy bien. Puedo borrar esta parte que no, de repente no es tan útil. Esta parte de acá, ¿no? Lo podemos borrar. Y en este caso lo que es más útil es esta parte que está acá, ¿no? Entonces definimos, ya sabemos cuál es la variable X, ¿no? Ya hemos definido la variable X, ¿no? X, que es operacionalmente 0 defectos, 1 defecto, 2 defectos, ¿no? Y después la frecuencia. ¿Qué significa la frecuencia? La cantidad de veces que vamos a encontrar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es X? Repito, cantidad de artículos defectuosos, ¿no? Sabemos que en total va a haber 10, ¿no? Porque hemos calculado que acá ya lo coloco con combinaciones de 5 en 2, esto sale en 10, ¿no es cierto? Y acá hay 10, pues ya estos son los que estoy viendo, ¿no? Ok. Vean ustedes todo lo que están acá, ¿no? Lo que está en azul son los defectuosos, lo que está en rojo, ¿no es cierto?, son los aceptables o no defectuosos. ¿Cuántas de estos 10 arreglos o de estas 10 formas que hemos encontrado, de esos 5 elementos, ¿no? De los 5 elementos, donde 3 son defectuosos y 2 son aceptables, ¿no es cierto? Al agruparlo de 2 en 2, me sale esta distribución. ¿Cuántos de estos 10 tienen 0 defectos? Y digan, ¿cuál es? 1, ¿no? Claro, porque está en la tabla, pues resulta, ¿no? Bueno, también. Pero digan ustedes, ¿cuál de ellas es? ¿Qué pareja es? La DE. La DE, ¿no? DE justamente es las dos que son aceptables, o sea, ninguna de las dos son defectuosas. Hay 0 defectos, hay 1 nada más. De todas estas 10, hay una parejita que es no defectuosa. Ahora, de una, ¿qué cosa es? De las 2 piezas que sacamos, una defectuosa. Una defectuosa significa que tenga en la pareja azul y una roja, ¿no es cierto? Que sea azul y roja. Esto ya está contado, ¿no es cierto? Ya lo contamos. Ahora, ¿cuál nos falta contar? Las que tienen, ¿no es cierto?, un azul y un rojo. 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Very good. ¿Sí? Ya está. Ya lo vimos. 6. Y 3 que son defectuosos. No. Hay 2 que son defectuosos, ¿no es cierto? ¿Cuánto hay? 3 parejas que tienen los 2 defectos. 1, 2, 3, ¿no es cierto? 3. ¿No? O sea, de acá, AB, AC y BC son estos 3 que son de pareja defectuosas. Y la distribución me sale de esa forma, 1, 6 y 3, ¿no? En el caso de las monedas también construíamos algo, ¿no es cierto? Así. Y acá es la probabilidad de X, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de X? Recuerden que la probabilidad de X es lo que nosotros conocemos como la frecuencia relativa, 1 sobre 10, ¿no? 6 sobre 10. Y finalmente 3 sobre 10. La sumatoria de estas probabilidades, ¿cuánto me va a salir? 1, ¿no? Eso siempre es una propiedad que se cumple, ¿no? Ok. Visto eso, entonces, ¿cuál sería? Hasta acá ya está la respuesta a lo que me están pidiendo, ¿no es cierto? Encuentra la distribución de probabilidades de la variable aleatoria. Ya está la distribución de probabilidades aleatoria. ¿Ok? Esto de acá es, ¿no? Esto de acá. La pregunta es, a ver, ¿qué tipo de pregunta podría hacer? En este tipo de un lote de 5 artículos, donde se tiene 3 que 3 son defectuosos y 2 aceptables, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de obtener, ¿no?, 0 defectos? 0 defectos es esto que está acá, o sea, un décimo nada más, 0,1, ¿no? Hay 10% de probabilidad de obtener
¿no es cierto? Una pareja, ¿no? Que es lo que yo estoy extrayendo, que tenga 0 defectos, nada más. La otra pregunta es, ¿cuál es la probabilidad, ¿no es cierto? En el mismo enunciado, ¿no? Para no repetir todo el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener, ¿no es cierto? En ese grupo de 2, ¿no? Cuando yo extraigo 2, que tenga una de esas piezas defectuosas. 6 sobre 10, ¿no? Esa es la probabilidad. ¿Ok? 6 sobre 10. Y también una tercera pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad? Nuevamente no voy a repetir todo el enunciado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener, ¿no es cierto?, grupos que tengan los dos artefactos, los dos artículos defectuosos? 3 sobre 10, ¿no? 3 sobre 10. Recuerden que esto es fácil también convertirlo en decimal y convertirlo en porcentaje, ¿no? Por si acaso. ¿Ok? Bueno, y puedo también jugar con otras preguntas, pero ahí están las preguntas establecidas, ¿no? Ahora, lo que yo les dejaría como una inquietud es cómo harían ustedes, ¿no es cierto?, si tuvieran no 5 artículos, sino más artículos, ¿no? 10 artículos, ¿no? Tendrían que hacer este mismo procedimiento, ¿no? Paso a paso, ¿no? La cantidad lo pueden calcular, pero después cuáles son los procesos habría que deducirlos, ¿no? Entonces ahí hay algunas reglas matemáticas que uno tiene que son las mismas que hemos trabajado acá, pero serían un poco más, ligeramente más laboriosos, ¿ok? Entonces hemos hecho 2 ejemplos que nos permitan, el primero, que es dado una función matemática, cómo hacer el cálculo de la probabilidad, y este segundo es cómo encontrar la distribución propiamente, ¿no? La distribución de probabilidades, que tiene un carácter discreto porque la variable es 0, 1 y 2, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces ahora regresamos a la pantalla, si les parece. Ya levanto mi cámara portátil y hacemos compartir la pantalla, ¿no? Ya está. Entonces ahora ustedes están compartiendo la pantalla, que es la diapositiva. Ok. Yo les pediría, ¿no es cierto?, que los pasos que vamos a hacer ustedes lo comprueben, ¿no es cierto? Nada más. Porque ya también están resueltas, ¿no es cierto? Lo que tendrían que hacer a estas alturas es simplemente comprobar si es que los cálculos están correctamente realizados, ¿no? Ok. El siguiente concepto es lo que vamos a llamar valor esperado y varianza, ¿no? En esta etapa del curso, el valor esperado es, llamemos la media aritmética, ¿no? Lo que llamaríamos la media aritmética, ¿no? Dice, el valor esperado o media de una variable aleatoria es una medida de la localización central o tendencia central de esa variable. El cálculo es mediante esta fórmula, ¿no? La esperancia de X es simplemente mu, ya sabemos que mu es en la media aritmética en la población, y la sumatoria de las X por f de X. Es porque es de todo el proceso, por eso es una media identificada como la media poblacional, ¿no? Y la varianza también es como una medida de variabilidad en los valores de una variable aleatoria, también se identifica como var, el sigma, ¿no es cierto?, sigma de X, y la fórmula es simplemente la sumatoria de las diferencias al cuadrado de los datos menos su media o su esperanza o el valor del esperado por f de X, que es la función, ¿no es cierto?, correspondiente. Entonces nos da un ejemplo. Dice, las probabilidades de venta diaria de automóviles, ¿no? El 0 significa que no vendan. 0 ventas en un día. Su función es 0,16. 0,16 de probabilidad, en otras palabras, ¿no? Que venda uno, ¿no es cierto?, es 0,38. Ahora, si gustan, ustedes mentalícense que esto tiene
Se lo multiplican por 100, esto sería 16%. La venta de un automóvil es de 38%, de 2 automóviles es 21%, de 3 automóviles 17%, de 4 automóviles 6%, de 5 automóviles 2%, ¿no? Esa es la distribución. ¿Cómo lo han calculado o estimado? Supongo que lo han en un récord histórico que tienen, digamos, las distribuidoras o las tiendas, ¿no? La cadena de tiendas que venden automóviles han sacado este tipo de cálculos, ¿no? Si ustedes me dicen que eso ocurre o no ocurre, bueno, no tengo la fuente directa para saber qué tan confiables son estos resultados. Y en los tiempos modernos o actuales, desde el año pasado, esto de repente no es nada confiable, ¿no? Ok. Sobre eso lo que me están pidiendo es el valor esperado y la varianza, ¿no? ¿Ok? Entonces, se me fue, perdón. Ese es el dato, ¿no? Me fui yo ahí está. El cálculo del valor esperado y la varianza, ¿no? Lo que está en color azul, llamemos, son los datos que yo tengo. Entonces yo lo que hago es observar cuál es la fórmula que yo necesito para hallar el valor esperado, ¿no? Y el valor de la varianza. Entonces voy construyendo columna por columna, ¿no? En la primera columna que está en negro, ¿no es cierto? Es x por f de x, ¿no? Que es la forma como calcular el valor esperado, nada más. Entonces 0 por 0,16, 0, ¿no? 1 por 0,38, 0,38, ¿no? 2 por 0,21 es 0,42. 3 por 0,17 es 0,51. Y así sucesivamente, ¿ok? Esto lo sumo, ¿no es cierto? Y esa suma es lo que define el valor esperado, nada más, 1,65, ¿no? ¿Esto cómo podría explicarse? Es como si el promedio de venta diaria es de 1,65 automóviles, ¿no? De alguna manera esa es la explicación, ¿ok? Utilizando la misma tabla, ¿no es cierto? Conociendo los datos que son en azul, y también el dato ya encontrado del valor esperado, veo nuevamente el valor de la fórmula de la varianza, es la sumatoria de x menos mu al cuadrado por fx. Entonces, la siguiente columna será x menos mu, ¿no? X es 0 menos mu, que es 1,65. 0 menos 1,65 menos 1,65. La segunda fila es 1 menos 1,65 menos 0,65. La tercera fila es 2 menos 1,65, 0,35. Y así sucesivamente. ¿Ok? Lo dejo ahí. Veo nuevamente la fórmula, me piden esa diferencia al cuadrado. Entonces, cada uno de estos valores obtenidos en esta columna, lo elevo al cuadrado. Menos 1,65 al cuadrado, me da este valor 2,7225, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirles, me hacen el favor de comprobar que esos valores se están obteniendo correctamente, ¿no? Bueno, y en cada fila lo elevo al cuadrado, lo elevamos al cuadrado, ¿no? Y después, nuevamente veo la fórmula, ¿no? Esa diferencia al cuadrado lo multiplico por f de x. Ok, f de x, ¿quién es? 0,16. 2,7225 por 0,16 me da 0,4356. Nuevamente, ¿no? La segunda columna, la diferencia al cuadrado es 0,4225, multiplico por f, 0,38, me sale este valor. Y así sucesivamente he construido esos valores en cada una de estas filas, ¿no? Hago la sumatoria, ¿no? Hago la sumatoria y esa es la varianza, 1,4875. Que de alguna manera, bueno, ya sabemos que es la varianza, es el promedio al cuadrado de las derivaciones que hay con respecto a la media, ¿no? Solo que acá se define en términos de probabilidades valor esperado y varianza, ¿ok? Nada más, ese es el cálculo que se puede realizar con estas condiciones que me dan, ¿ok? Bien, si se ha entendido un poco esa lógica, acá tenemos otro
ejemplo. Dice, calcule el valor esperado de la variable aleatoria X en el experimento de lanzar 3 monedas, siendo X el número de caras que se obtienen. Recuerden que ese es un ejercicio que ya hemos hecho. Y B, calcule la varianza también, ¿no? Entonces, el solucionario es que recordemos esta tabla, dicho sea de paso, ¿no? Y ya está. Entonces, simplemente hacemos los cálculos correspondientes. Si gustan, lo hacemos como lo hemos hecho en el ejemplo anterior, o lo que está planteado acá, ¿no? De esa forma. La sumatoria de X por F de X, ¿no? 0 por F de X, 0 por 1 octavo, ahí está, 0 por 1 octavo. 1 más 3 octavos, ahí está, 1 más 3 octavos. 2 más 3 octavos, 2 más 3 octavos. 3 más 1 octavo, 3 más 1 octavo. Efectúen los cálculos y sale 1,5. ¿Ya? Ese es el valor esperado. Y luego la varianza, también lo hacemos, ¿no es cierto? Hacemos, acá he puesto puntos suspensivos ya por, aunque había espacios, lo podría calcular, pero ¿cómo se hace? 0, ¿no? El primer valor de X, menos 1,5, que es el valor esperado, todo al cuadrado, por, ¿no? F de X, por este 1 octavo, más 1, estoy hablando de la segunda fila, 1 menos valor esperado, 1,5, acá está, al cuadrado, por F de X, que es 3,8. Y así me faltan 2 operaciones más, y al final me sale 0,75. Ahí nuevamente les reitero que valdría la pena que lo puedan ustedes comprobar. ¿De acuerdo? Como quien practica, por favor, lo comprueba. Un ejemplo siguiente, ¿no es cierto? Es son los datos que me dan y yo construyo la tabla. Dicen, un almacén vende diariamente 0, 1, 2, 3 o 4 artículos con probabilidades de 10%, 40%, 30%, 15% y 5% respectivamente, ¿no? Mantener el local le cuesta diariamente 40 soles, llamemos, o dólares a la empresa. Por cada artículo que vende tiene una ganancia de 50 dólares. Se encuentra el valor esperado de la ganancia diaria, ¿no? Ok. En base a estos datos, sobre todo de las dos primeras líneas de este enunciado, se construye esta tabla. Del 0 a 4 es la venta. X es las ventas, ¿no es cierto? Y la función de probabilidad es de que es 10%, 0 ventas. O sea, hay un 10% que en fracción o decimal es 0,10, ¿no es cierto? Que es 0 ventas es de probabilidad, ¿no es cierto? 10%. 40% que se venda un artículo, 30% que se venda 2 artículos, 15% que se venda 3 artículos y 5% que se vendan 4 artículos, ¿no? Si ustedes suman, ¿esto cuánto creen que debe sumar? Esa columna de F de X, de esa distribución. Debe ser 1, ¿no es cierto? Ok. Muy bien. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que ¿a qué llamamos ganancia, ¿no es cierto? Por cada artículo, si gano 50, si vendo X artículos, será pues 50 por X, ¿no? Menos, ¿no es cierto?, 40. Menos 40 es el gasto diario que yo tengo en la empresa, por lo que han calculado, un estimado, el gasto diario por local, personal, y otros gastos adicionales, ¿no es cierto? Gasto fijo creo que se le llama, ¿no? Ok, entonces esa es la función. Entonces, el valor esperado de la ganancia, hacemos simplemente el mu, la media, que es Gx por Fx. Gx es la función de ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar para los valores de 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? El 50 por 0 es 0 menos 40, ¿no? Por la primera posibilidad, 0,10. Más 50 por 1 menos 40, ¿no? Me sale un valor por 0,4 que es la probabilidad, ¿no? Cuando se vende 1. Y también, nuevamente les pido por favor de que hagan
construyan 5 sumando, ¿no es cierto? Cuando es x0, cuando x1, cuando x2, cuando x3, cuando es x4, que lo reemplazan acá, ¿no es cierto? Y lo multiplican cada uno de esos cálculos por su respectiva f de x, ¿no? O probabilidad. Y al final le debe salir 42,5. Le sale 42,5 el promedio de venta diaria, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, se dice que es un juego, el juego es justo si el valor esperado de la ganancia es 0, ¿no es cierto? Acá no es 0, pues, ¿no es cierto? Aquí es 42,5. ¿Eso qué significa? Que hay una ganancia, ¿no? Hay un valor adicional. Gana un poco más de lo que gasta, ¿no es cierto? Nada más. Bien. Y luego tenemos una aplicación de casos especiales de distribución. Los casos que hemos estado viendo son casos en general de distribuciones. Pero hay distribuciones típicas, como decía, que son las más importantes. Una va a ser la binomial y esperemos la siguiente clase ver la normal, que son las dos más importantes distribuciones conocidas, ¿no? O modelos, ¿no? Que nos sirven para analizar. Entonces, ahí está mejor definido que los ejemplos anteriores que hemos dado, que son en general, ¿no es cierto? El tipo de distribuciones que uno construye o uno encuentra o deduce, pero cuando ustedes hacen una investigación, escoge un modelo típico, ¿no? Y ese típico puede ser binomial o puede ser normal, ¿ok? Y si en el experimento que ustedes hacen no se adapta a una de ellas, ustedes construyen su propia función de distribución de probabilidades, ¿no es cierto? A modo de ejemplo, lo que hemos hecho hasta el ejemplo anterior, ¿no? Muy bien, entonces la distribución de probabilidad binomial, ¿no es cierto?, tiene determinadas condiciones que acá se explican, ¿no? Dice, el experimento consiste, un experimento binomial, en una sucesión de n intentos o ensayos idénticos, ¿no? Por eso yo le decía en la clase pasada, cuando lancen una moneda, háganlo de manera similar, ¿no es cierto? No diría idéntico, pero muy similar. Usen la misma base, ¿no es cierto?, horizontal, usen la misma moneda y hagan el impulso, el lanzamiento de la moneda procurando que sea a la misma altura, ¿no es cierto? O sea, para que caiga cara o sello, ¿no? Bueno, en eso significa la sucesión de n intentos o ensayos idénticos. Yo les pedí que hicieran 20 nada más, ¿no es cierto? Ok, n no se sabe, pues, n intentos. En cada intento o ensayo son posibles 2 resultados, igual que la moneda, cara y sello. Fíjense que yo no estoy hablando de moneda, estoy poniendo solamente como referencia para que ustedes se den cuenta que todo lo que hemos hecho en las monedas se refiere como un caso particular de una distribución binomial, ¿ya? Repito, en cada intento de ensayo son posibles 2 resultados, ¿no? Cara o sello. Para nosotros hemos definido cara como éxito. Acá se debe definir en general, a uno se le llama éxito y se le identifica con la P minúscula, ¿ya? Y al otro fracaso, que es Q1 menos P. Recuerden, cuando yo sacaba cara, para mí era el éxito, lo que ahora llamamos éxito, y sello sería el fracaso. La probabilidad de sacar cara era un medio, ¿no es cierto? Y la probabilidad de sacar un sello era un medio. La suma de los dos era 1. Eso mismo ocurre acá. Solo que acá no es de que pese a un medio. El caso de las monedas es un caso especial de un medio, ¿no? 50% de probabilidad de cara, 50% de probabilidad sello. Acá no necesariamente tiene que ser que P 50% y Q 50%. No. Pueden ser otros valores. Tercero, la probabilidad P no cambia en un intento o ensayo a otro, ¿no? O sea, siempre tiene que ser la misma moneda con la misma característica de cara y sello. En consecuencia, la probabilidad Q no cambia en un intento a otro. Claro, o me sale cara o me sale sello, ¿no? Reitera lo dicho anteriormente. Y 4, los intentos ensayos son idénticos. Esas son las condiciones que se deben cumplir. ¿Ok?
Entonces existe una función de probabilidad binomial, que es esta que está acá, ¿no? Que se llama n de x, o el coeficiente binómico n de x, de p, que es la probabilidad de éxito elevado a la x, ¿no? Y 1 por 1 menos p elevado a la n menos x. O sea, 1 menos p es q nada más. Entonces, aquellos que recuerdan algo de matemática, de álgebra, esto es el número, el término, ¿no? De una distribución, del desarrollo del binomio Newton, ¿ya? Y el coeficiente n de x que está acá se llama coeficiente binómico. Pero miren la fórmula, factorial de n entre factorial de x por n menos x. Esto no es conocido. Eso es exactamente igual al análisis combinatorio, ¿no? A combinaciones de elementos tomados de x en este caso, ¿no? De la misma forma. Y por supuesto, como hemos señalado, el lanzamiento de una moneda es un caso particular de la probabilidad binomial, ¿no? Eso existe en varias tablas, ¿no? De frecuencias que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de estadística, ¿no? Ok, visto eso, ahí hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo. A ver, tenemos creo que en 5 minutos lo podemos explicar, ¿no? Un ejemplo de distribución binomial. Se realizan 8 lanzamientos de un dado, que técnicamente también significa lanzar 8 dados en una sola vez, ¿no? Pero bueno, como uno no tiene 8 dados en su casa, mejor es lanzar uno por uno. 8 lanzamientos de un dado. Calcule la probabilidad de obtener 4 veces el número 5. Qué terrible, ¿no? Ok. Como son n lanzamientos, n es 8. O sea, ¿por qué? Porque en cada lanzamiento puedo sacar un 5, ¿no es cierto? Ok. La probabilidad de sacar exitosamente el 5, recuerden que un dado normal no sesgado es un sexto. Ahí está, un sexto. ¿Sí? Y la operacionalización o los datos, los valores que tiene esa variable x, que es obtener un 5, ¿no? Es o que no salga ni 1, o que salga 1, o que salga 2, el valor 5 me refiero, ¿no? Porque puede ocurrir eso. Yo lanzo 8 veces el dado y no me sale ninguna vez el 5. Puede ser. Piña, como dicen, ¿no? Lanzo 8 veces el dado y solamente me puede salir una vez. También. Pero también puede haber un lechero, ¿no? Que le dicen suerte de principiante, si quieren, que lanza las 8 veces, 1 a 1, el dado y le sale, en cada lanzamiento le sale el valor de 5, el esperado, ¿no es cierto? Puede ocurrir, o sea, entre 0 y 8 valores. Entonces, lo que yo tengo que deducir, o que lo que me están pidiendo es que salga 4 veces. De los 8 lanzamientos, que me salga 4 veces. O sea, en otras palabras, para x igual 4. Para x igual a 4. ¿No? Entonces, la fórmula es esta, ¿no es cierto? La fórmula general viene a ser esta, ¿no? Según lo que hemos visto en la diapositiva anterior. En elementos, que en este caso es n igual a 8, x, que en este caso me piden que es 4, ¿no es cierto? Es 4. P, ¿no es cierto? Es el éxito, que es un sexto, ¿no es cierto? Elevado a la x. Y 1 menos P, que en este caso también es 5 sextos sería, ¿no? 1 menos P sería 5 sextos, elevado a la n menos x. Esa sería la fórmula general para este experimento. Un número combinatorio de 8 en x, un sexto elevado a la x, 5 sextos elevado a la 8 menos x. Pero como me están pidiendo para un x igual a 4, reemplazo el valor. Para x igual a 4, la función en 4 sería, en vez de x, reemplazo por 4, ¿no? Combinaciones de 8 en 4, de un sexto elevado a la cuarta, 5 sextos elevado a la 8 menos 4, ahí está, 8 menos 4. Ok, esto de acá, nuevamente les pido que ustedes hagan la comprobación correspondiente y este es el resultado. Como es una probabilidad,
Si lo multiplico por 100, me sale un porcentaje, 1,99%. Menos del 2% de probable que al lanzar 8 dados me salgan 4 veces el número 5. ¿Ya? Nada más. Eso es el ejercicio. Una nota, si hay que la variable aleatoria discreta con una distribución binomial con parámetros n y p, entonces la media x, la fórmula ya, n por p. Y la varianza solamente es n por p, 1 menos p. Entonces, en cada caso, en cada tipo de distribución, esto ya se deduce, esta es una fórmula ya que se ha deducido en función de las definiciones que hemos dado, y son fórmulas típicas, ¿no? Que no necesito demostrarlo, sino simplemente ya me dan como dato que si yo quiero hallar la media de x, o sea, el valor esperado de esta distribución es n, en este caso n sería 8, y p, en este caso un sexto, ¿no? O sea, 8 sextos, 4 tercios sería el valor esperado. Y la varianza sería n por p es como si fuera la media, sería 4 tercios por 5 sextos, ¿no? Hacen el cálculo y esa viene a ser la varianza. ¿Ok? Y luego ahora tenemos la distribución de Poisson, ¿no? Que es otra distribución llamada distribución de discretas. ¿Ya? Ya son 8:55. Creo que lo dejamos acá y el día viernes continuamos. ¿Ya? Para que entren embalados con su siguiente clase. Les hago recordar, por favor, que el día viernes me dicen si el examen final es el sábado o es el domingo, ¿no es cierto? Creo que había una propuesta que puede ser desde las 10 de la noche del sábado hasta las 10 de la noche del día domingo, ¿no? ¿Sí? Así, las 24 horas. Entonces, por favor, me confirman eso el día viernes. Profesora, Sí, señorita, ¿le escuchó? Sí, profesor. Ahora me dice que hay dos opciones, por favor. ¿Cuáles son? Era todo el sábado, ¿no es cierto? No, imposible. Sí, sí. Profesor, lo que pasa es esto, que nosotros como trabajamos, muchos trabajamos, por ejemplo, yo termino el día sábado, pero a las 7 de la noche mi trabajo y hasta llegar a mi casa, es imposible que yo realice el examen ese día. No, sí es posible, lo que pasa es que no estaría en las mejores condiciones, señorita. Por eso les digo, o sea, Yo sé. por Por eso favor, vamos a hacer, nosotros. entonces, el viernes me confirman si es desde el sábado a las 10 de la noche hasta el domingo a las 10 de la noche. ¿Sí? Perfecto, profesor. Sí, ya me lo confirman solamente el día Ya. Viernes, ¿ok? Yo lo que les digo es que el examen viene hasta el tema que vamos a trabajar el viernes, ¿ya? Por favor. Viene desde la segunda parte, que es la distribución binomial. De la distribución binomial hasta la fecha de ahora, ¿no? Hasta el tema de ahora. ¿Ok? El viernes les rogaría que me envíen su trabajo correspondiente, ¿ya? El trabajo grupal. ¿Ok? Y todos los trabajos habidos y por haber pendientes, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿y no lo podría ampliar las tareas? Lo que pasa, yo tengo que confirmar hasta qué fecha tengo para entrega de notas, ¿ya? Yo creo que ustedes tienen, me da un límite de tiempo. En función de eso yo tengo que definir eso. Entonces, sí, profesor, lo que pasa es que puedo estamos hasta el día domingo, lo ampliamos hasta el día domingo. Profesor, ¿puede hacer hasta el día domingo, por favor? Vamos para a poder entregar el trabajo. Por favor. Ustedes por su cuenta pueden consultarle a la señorita Irma cuál es la fecha de entrega de nota o qué experiencia tienen ustedes. ¿Cuánto tiempo tenemos de plazo para entrega de notas? Profesor, disculpe, pero aparte de la monografía, ¿qué trabajos hay que entregar? Porque hemos entregado hasta la práctica 4. ¿Verdad? Todas las prácticas que tengan pendiente y lo entregan. Ay, mi madre, hay como 15. Profesor, pero son muchas. Profesor, lo que pasa es esto, que mire, yo le conversé a nombre de mis compañeros y le dije, por favor, cómo podríamos hacer, porque mire, nosotros la semana pasada recién habíamos entregado la práctica 4 y yo soy la que le dije a usted que son 15 ejercicios. Ahora, cada ejercicio
no cuenta con unos 6 ejercicios interiores, sino que, por ejemplo, la práctica 5 cuenta con 18 ejercicios. Ahora la práctica 6 también son más, y he visto hasta hay una práctica como de más de 30 ejercicios, y de verdad eso es imposible, Ok, al lo menos para conversamos el nosotros. viernes. En principio lo que yo les pido, entreguen lo más que puedan, ¿no es cierto? No el Ya. 100%, pero lo más que puedan, ¿ya? Bueno, Por eso ya no vamos a son entregar 1 ni minuto para las 50%. 9, así que por favor, Sí, tenemos examen, profesor, muchas ya gracias. ven, entonces, suerte, Horrible. chicas, cuídense, un gusto Gracias, verlos. profesor. Gracias, Vale. Gracias, profesor. profesor. ¿Ya? Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Gracias.